Son las 7 de la noche, 33 minutos. A propósito de la propuesta que hace un concejal de Bogotá, Daniel Briceño, de permitir que comerciantes y camioneros porten armas con salvoconducto. Hay todo un revuelo. Y pues justamente también hicimos un debate con ellos dos. Y buscamos la otra esquina, ¿no? Al otro lado está la concejal Ana Teresa Bernal. Miren ustedes este debate. ¿Permitir o no que la gente legalmente porte armas para defenderse y contrarrestar la racha de inseguridad? Y quisiera empezar por usted. No estoy de acuerdo. Primero porque considero que justamente lo que hace que esta sociedad se haya vuelto tan violenta es que existan tantas armas en manos de los civiles. Porque es que la impunidad es demasiada. Pero ese es el punto clave. La impunidad es demasiada. Es la impunidad lo que permite muchas veces el hastío ciudadano para que tome un arma y se defienda. ¿Usted qué opina? En primer lugar, que si estuviéramos en un momento en el que el Estado cumple su obligación de darle seguridad, recordemos que el derecho a la seguridad es un derecho fundamental dentro del Estado colombiano. Nosotros estamos diciendo que debemos abrir el debate sobre algunos sectores de la economía que están pidiendo que se abra el debate en tema de porte de armas, por lo siguiente. Por ejemplo, hoy los camioneros que están sufriendo hurtos masivos en las carreteras, pues en Estados Unidos, en Canadá también y en otros países, pues es muy común que los camioneros pues tengan un derecho a defender o tengan un derecho a escolta, pero es que no todas las empresas pueden pagar eso. ¿Pero usted cree, concejal, que se ve viable que a ciertos grupos de la sociedad que están amenazados por la delincuencia hoy, como los restauranteros, se armen? Yo creo que el monopolio de la fuerza va a estar en manos del Estado. Mire, le voy a poner un ejemplo. Canadá y Estados Unidos. En Estados Unidos las armas se compran y se venden en un supermercado. Exacto. Y la cantidad de catástrofes que ha habido por esa situación, gente que se ha enloquecido, que ha ido a los colegios y ha asesinado niños, ¿cierto? En Canadá no pasa eso. En primer lugar, decir que no es comparable, por ejemplo, el caso de Estados Unidos a Colombia, porque desde el 91 aquí planteamos un mercado cerrado de armas. Y las armas están en cabeza del Estado y por unas excepciones se le dan a los particulares. Entonces no es que aquí todo el mundo vaya a tener armas, ni siquiera estamos promoviendo eso. El año pasado, solo en Bogotá se presentaron 15.000 hurtos a personas usando un arma de fuego y 700 hurtos a establecimientos de comercio usando un arma de fuego. El tema es que los delincuentes sí pueden acceder a un mercado ilegal de armas. Por ejemplo, el año pasado en Colombia se incautaron más de 21.000 armas ilegales en el país y 1.192 en Bogotá. Yo creo que hay que abrir el debate. Pero el papá que por defender a su hijo mata a su hijo con su propia arma, ¿por qué? Porque el señor seguramente ni siquiera sabía manejar el arma, tanto que se equivocó y mató a su propio hijo. Entonces, o los papás que guardan la pistola en la mesa de noche o en el cajón de los medias y viene el niño y saca el arma y se producen accidentes. O sea, es muy relativo. El caso del agente de la policía en retiro que está en el restaurante. Entran unos ladrones o un ladrón. Este forcejea, reacciona, saca su arma después de que el otro le había disparado, lo persigue, lo mata y mata al que lo estaba aparentemente acompañando, que era un motociclista también cómplice. ¿Para usted es legítima defensa eso? Yo creo que debió detenerlos. O sea, yo pienso que la pena de muerte no está, en Colombia no existe pena de muerte. Yo creo que él tenía la capacidad de detenerlos. Con un arma tenía la capacidad de detenerlos. ¿Para usted fue legítima defensa? Hay legítima defensa y la legítima defensa es un derecho constitucional de proteger su propia vida. ¿O es pena de muerte, como dice la consejera? No, la legítima defensa de ninguna forma es pena de muerte, es más, es una de las modalidades de exclusión de la responsabilidad penal. Pero, ¿de acuerdo a los hechos? De acuerdo a los hechos, ahí yo tengo una posición de vida. Yo creo que hubo legítima defensa respecto del primero, pero se equivoca en el segundo. Porque es que en la legítima defensa usted tiene que tener un riesgo inminente, el cual lo tenía con el primero, pero con el segundo, cuando uno revisa el video varias veces, yo creo que en el segundo sí se excede. No es un secreto para nadie. Si no hay suficientes policías, entonces, ¿cómo permitimos que la gente se defienda de tanto criminal que está haciendo de las suyas? Pues es que yo creo que hay diferentes, digamos, estrategias que se deben utilizar. Una estrategia es el combate decidido y contundente contra los grupos criminales. Y además que tienen cabecillas, no son los que roban el celular. Fortalecer los programas sociales. O sea, yo creo que mientras exista tan inequidad y tal desigualdad social, muchos jóvenes están
ahí en el borde ¿Comparte usted eso? para volverse... No, pero yo creo que es criminalizar la pobreza. Yo creo que, o sea, yo te le digo, yo vengo de situaciones muy difíciles económicas y yo por ese hecho no iba a ser criminal. No, yo creo que uno partir no del hecho de que toda persona por ser pobre va a ser delincuente, creo que es criminalizar la pobreza. Y eso es un discurso muy reiterado en el tema, se dice, no, es que la forma de combatir la delincuencia es combatir la pobreza. Relativo. Entonces yo creo que no se puede generalizar en decir que es que la persona por ser pobre va a ser delincuente, porque sería criminalizar la pobreza. Concejal, no he dicho eso. Estoy diciendo que, digamos, cuando hay jóvenes sin oportunidades, están en alto riesgo de que grupos organizados y criminales los coopten para la criminalidad. Por eso los gobiernos deben enfocarse con mucho entusiasmo y recursos y voluntad a que la gente que vive en extrema pobreza mejore su calidad de vida. ¿Algo que decir? Sí, pero pues no es mejorarla a partir de subsidios ni dádivas políticas, que es lo que se está tratando de hacer en la actualidad, sino que si usted realmente quiere la oportunidad a una persona de que salga de la pobreza, usted le tiene que dar oportunidad en igualdad de condiciones. Y eso tiene que ver, por primer lugar, por modificar el sistema educativo. Un joven, siempre y cuando tenga que ir a un colegio público, que hoy es una condena. Yo salí a un colegio público en Bogotá y eso es una condena. Si usted a un joven no le da la oportunidad de escoger entre un colegio privado, un colegio público y un colegio en concesión, difícilmente el joven va a poder subir o va a poder cambiar su vida. Pero usted está contradiciendo eso, porque usted viene de un público que logró... Es concejal. No, yo salí de un colegio en concesión y ahí es donde está mi diferencia. Yo estudié toda la vida en un colegio público. Yo salí de un colegio... Es que el de concesión es un público que usted no paga. No, es privado financiado. Yo estudié 9 años en un colegio público en Bogotá, en 5 colegios públicos distintos. Retomando el asunto central, que es el de las armas, realmente una solución a corto plazo, ¿cuál puede ser? ¿La que plantea el concejal Briceño o la de esperar que tengamos un aparato de justicia más sólido y más eficaz? Son variables diferentes. Justicia social, justicia en donde se castigue la criminalidad con garantías obviamente de derechos, pero que no permita que esto siga expandiéndose y que no haya impunidad. Y medidas de seguridad que hay que tomar, que obviamente las debe tomar la fuerza pública. Pero hoy ni siquiera se respeta a la policía, hoy ni siquiera se respeta al ejército, los sacan de los territorios, los insultan en las calles. ¿Cómo recuperar la autoridad y la justicia si no estamos suficientemente robustos en institucionalidad, concejal? Son varias cosas. En primer lugar, aquí lo que se debe recuperar es el cumplimiento de la ley. Yo creo que, por ejemplo, Bogotá es una ciudad donde todo el mundo hace lo que quiere. Todo el mundo se parquea donde quiere, todo el mundo se orina donde quiere, todo el mundo saca la basura a la hora que quiere. Todo el mundo ahora se pasa los semáforos cuando quiere. Pero entonces lo primero que tenemos que recuperar es la autoridad ciudadana. ¿Y usted, concejal, qué dice para eso? No, claro. Pero respondan a la concejal. No, claro, la impunidad parte del hecho de que podamos que la justicia que hoy está represada pues pueda funcionar a favor tanto de quienes fueron víctimas de hurtos, delitos y demás, porque si tenemos la justicia concentrada en temas que puede hacer cualquier otra persona, pues yo creo que la justicia no va a funcionar como queremos. Además tiene mucho presupuesto. Pero entonces, ¿quién se debe armar? Exacto. Entonces aquí es donde viene la discusión. Nosotros estamos diciendo, no estamos hablando ni de frente ni de más, estamos hablando de ciertos sectores de la economía que pueden, de forma regular. Por ejemplo, pero ese lado los transportadores. ¿Tienen permiso? No, los transportadores de mercancía y demás. Yo creo que ahí es donde se va a abrir la discusión. El hurto de mercancías y camiones, yo creo que es muy importante que se pueda tener. Claro. Ellos son los que están pidiendo más los comerciantes. Si uno se remite a los datos y a las cifras, matan más gente por riñas callejeras en Colombia que en el mismo conflicto. Un exagente de la policía en Sogamoso sacó su arma y mató a una perrita. Ay. Es decir, a ese grado de violencia se puede llegar también cuando se tiene un arma. ¿No ha pensado en eso? No, claro, o sea, es que se habla en temas extremos. ¿Qué opina usted de esto, querido televidente? ¿Armar o no a ciertos grupos de la población civil legalmente? ¿Esa es la solución? ¿Quién tiene la razón? ¿El concejal Daniel Briceño o Ana Teresa Bernal? Entre ya mismo a la página web del Canal 1, sin carreta, y vote.